El descubrimiento de que la persona detrás del intento de asesinato del expresidente de Estados Unidos y candidato presidencial Donald Trump era un joven de 20 años llamado Thomas Matthew Crooks ha dejado a la nación con más preguntas que respuestas. ¿Actuó por su cuenta o alguien estaba presionando sus botones? En este vídeo revelaré la identidad del jefe del tirador de Trump y los detalles recién publicados sobre el atentado, el verdadero cerebro. Las consecuencias inmediatas del tiroteo en el meeting de Trump han dejado a muchos preguntándose si el tirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, actuó por su cuenta. Muchos incluso han comenzado a especular que Matthew Crooks podría haber tenido algo que ver en el fallido intento de asesinato. Pero, ¿es realmente así? La vida y los antecedentes de Matthew Crooks, de 53 años, se han puesto bajo la lupa en los últimos días y se han revelado muchos datos impactantes. Matthew Crooks, conocido por sus amigos y vecinos como una persona reservada pero apasionada, está registrado como libertario. Sus creencias políticas están profundamente arraigadas en los principios de la libertad individual, muy poca intervención del gobierno y, sobre todo, el derecho a portar armas. Esta firme postura a favor de las armas ocuparía un lugar central en los acontecimientos que se desarrollaron. En 2013, Matthew Crooks compró legalmente un rifle AR-15. Esta compra estaba en consonancia con sus firmes creencias a favor de las armas y su compromiso con la Segunda Enmienda. El AR-15, un rifle semiautomático, suele ser el preferido por los entusiastas de las armas por su versatilidad y potencia. El rifle AR-15 permaneció en casa de los Crooks durante varios años. Nadie sabía que esta misma arma se utilizaría más tarde en un intento de asesinar a un expresidente. Avanzamos rápidamente hasta 2016, el año de unas elecciones presidenciales muy publicitadas. La campaña de Donald Trump era conocida por su uso estratégico de la analítica de datos para identificar y captar posibles partidarios. Según datos confidenciales obtenidos por el canal británico Channel 4 News, la campaña de Trump contaba con una base de datos privada que analizaba a 6,7 millones de personas en Pensilvania. Esta base de datos tenía como objetivo identificar a las personas que probablemente responderían favorablemente a los mensajes a favor de las armas. Matthew Crooks fue una de las personas marcadas por esta base de datos. El análisis de la campaña lo situó entre los 20 candidatos más prometedores de un total de 19.000 residentes en Bethel Park. Se le identificó como un republicano fuerte, probable propietario de armas y cazador. Estos atributos le convertían en un objetivo privilegiado para los mensajes políticos sobre los derechos de las armas. La base de datos indicaba que Matthew obtenía una puntuación alta en una serie de modelos de datos relacionados con las armas. Curiosamente, la esposa de Matthew, demócrata, también fue señalada por la campaña de Trump como probable propietaria de armas y potencialmente receptiva a este tipo de mensajes. Esta información arrojó luz sobre la arraigada cultura de las armas en el seno de la familia Crooks. La revelación de que existía una cultura de las armas en el hogar de los Crooks planteó preguntas sobre cómo Thomas llegó a estar en posesión del arma de fuego y si tenía el permiso de su padre para usarla. Funcionarios del FBI han estado investigando las circunstancias que rodearon el uso del rifle AR-15 en el tiroteo y actualmente están trabajando para obtener respuestas a las preguntas de si Matthew Crooks dio o no permiso a su hijo para utilizar el arma de fuego o si Thomas la cogió sin conocimiento de su padre. No cabe duda de que el trágico incidente ha cambiado el curso de las vidas no solo del padre de Thomas, sino también de su madre y de otros miembros de la familia. Los padres de Thomas, Matthew y Mary Crooks, ambos consejeros certificados en salud conductual, están luchando por asimilar cómo su hijo pudo verse involucrado en un suceso semejante. En una breve llamada con la CNN el sábado por la noche, Matthew Crooks expresó su conmoción. ¿Qué demonios está pasando?, se preguntó, claramente luchando con la realidad de la situación. Mencionó que necesitaba esperar hasta hablar con las fuerzas del orden. Mary Crooks, igualmente conmocionada, aún no ha hecho declaraciones públicas, pero su silencio dice mucho sobre el estado actual de la familia. El tío de Thomas, Mark Crooks, también compartió su incredulidad con The Independent. Este hombre de 68 años, que vive en Allison Park, Pensilvania, a unos 30 kilómetros de Bethel Park, la ciudad natal de Thomas, admitió que no tenía ni idea de lo que podría haber motivado el tiroteo. «No sé qué decir», confesó, tratando aún de procesar la noticia. Mark reveló que no había tenido contacto con Thomas en años. «No he visto al chico desde que era pequeño», dijo. «Nunca quiso molestarse en mantener una relación, así que no le vemos». A medida que avanza la investigación, han ido saliendo a la luz más detalles sobre la vida de Thomas y sus posibles motivaciones. Thomas Matthew Crooks nació y creció en Bethel Park, Pensilvania, un tranquilo suburbio de Pittsburgh.
Con una población de unos 30.000 habitantes, Bethel Park es el tipo de ciudad donde todo el mundo se conoce. Crooks estudió en el Instituto Bethel Park, el único de la zona, con unos 1.300 alumnos. Los años de instituto de Crooks fueron una mezcla de éxito académico y retos sociales. Se graduó en 2022, hecho confirmado por el distrito escolar de Bethel Park. A pesar de sus logros académicos, la vida social de Crooks distaba mucho de ser tranquila. Su antiguo compañero de clase Jameson Myers, miembro del equipo universitario de rifle de la escuela, recuerda que Crooks hizo una prueba para entrar en el equipo durante su primer año. Desgraciadamente, Crooks no entró en la lista del equipo junior y no volvió a intentar entrar en el equipo. Myers describe a Crooks como un buen chico que nunca hablaba mal de nadie y expresa su incredulidad ante las recientes acciones de Crooks. Summer Barkley, otra compañera de clase, recuerda a Crooks como un buen estudiante al que los profesores querían. Aunque no era popular, tenía un pequeño grupo de amigos y no mostraba signos de las tendencias violentas que surgirían más tarde. Barkley, al igual que Myers, no vio ninguna señal de alarma que sugiriera que Crooks era capaz de cometer semejante acto. Mark Sigafus, que se graduó junto a Crooks, ofrece una perspectiva similar. Describe a Crooks como inteligente, simpático y muy participativo en clase. Sigafus reconoce que es posible que Crooks sufriera acoso, pero nunca fue testigo de ello. Describe a Crooks como, sin duda, un empollón, pero insiste en que nunca dio la impresión de que fuera espeluznante o como un tirador escolar. La descripción que Sigafus hace de Crooks como alguien que no haría daño ni a una mosca demuestra que sus acciones de aquel fatídico sábado pueden haber estado fuera de su carácter. Sin embargo, no todos los compañeros compartían la misma opinión. Jason Kohler, otro antiguo compañero de clase, ofrece un relato opuesto. Kohler describe a Crooks como un solitario que sufría un acoso implacable por su aspecto. Su atuendo, a menudo de camuflaje y de caza, le convertía en blanco de burlas. Kohler recuerda a Crooks sentado solo en la cafetería antes de clase. Un vídeo subido por TMZ que muestra una interacción entre Crooks y otro estudiante es la prueba de que el relato de Kohler es probablemente el más exacto. También señala que Crooks era muy consciente del COVID y llevaba una mascarilla quirúrgica mucho después de que se le exigiera, lo que puede haber contribuido a que se le percibiera como un inadaptado. A pesar de estas dificultades, Crooks consiguió mantener un expediente académico decente. Sus profesores apreciaban su dedicación e inteligencia y era conocido por su atención en clase. Sin embargo, bajo la superficie, Crooks luchaba contra un sentimiento de aislamiento que más tarde tendría trágicas consecuencias. Tras graduarse en el Instituto de Bethel Park en 2022, Thomas Matthew Crooks continuó su educación en el Community College del condado de Allegheny. En mayo de 2024, obtuvo un título de asociado en Ciencias de la Ingeniería. Durante su estancia en el Community College del condado de Allegheny, Crooks también trabajó en el Centro de Enfermería Especializada y Rehabilitación de Bethel Park como asistente dietético. El administrador del centro confirmó su contratación y lo describió como un trabajador fiable. Este trabajo proporcionaba a Crooks un sentido de la responsabilidad y de la rutina, lo que le afianzaba aún más en su comunidad. Sin embargo, los intereses de Crooks iban más allá de lo académico y lo laboral. Fue miembro del Clerton Sportsman's Club de Clerton, Pensilvania, durante al menos un año. Bill Selito, presidente del club, confirmó la afiliación de Crooks, pero se abstuvo de hacer más comentarios debido a las investigaciones en curso. Selito, sin embargo, hizo saber que el club no apoya el acto de violencia sin sentido que se produjo. La participación de Crooks en el club de tiro no es del todo sorprendente, dado su interés anterior por el equipo de tiro del instituto. Aunque no entró en el equipo, su fascinación por las armas de fuego persistió. El club de deportistas de Clerton le proporcionó un espacio para perfeccionar sus habilidades y relacionarse con otras personas que compartían su interés por los deportes de tiro. El día del atentado, Crooks llevaba una camiseta en la que se leía Demolition Ranch, un popular canal de YouTube relacionado con las armas que cuenta con más de 11 millones de suscriptores. Este detalle, señalado por una fuente policial, apoya la afirmación de que Crooks estaba profundamente interesado en todo lo relacionado con las armas. No solo practicaba en el club, sino que también volvía a casa para ver vídeos de YouTube, quizá como preparación para lo que estaba por venir. La vida de Crooks después del instituto parecía la de un joven que se haría un buen nombre. Cursaba estudios superiores, tenía un trabajo y se dedicaba a aficiones que le apasionaban. Sin embargo, bajo esta superficie, la sensación de aislamiento, su fascinación por las armas de fuego y otros motivos no identificados le empujarían a hacer lo impensable la noche del 13 de julio de 2024, disparando a Donald Trump. El ambiente en Butler, Pensilvania,
La noche del 13 de julio de 2024 era electrizante. Los partidarios del expresidente Donald Trump se habían reunido en el recinto Butler Farm Show, esperando ansiosamente su llegada. El mitin era un acontecimiento importante, apenas unos días antes de que Trump aceptara la nominación republicana por tercera vez. La multitud, un mar de sombreros rojos y banderas estadounidenses, estaba llena de expectación, coreando eslóganes y agitando pancartas en apoyo de su candidato. A medida que se ponía el sol, aumentaba el entusiasmo en el mitin. El escenario estaba preparado, adornado con decoraciones patrióticas y grandes pantallas que mostraban los mensajes de la campaña de Trump estaban colocadas en posiciones estratégicas. La seguridad era estricta, con agentes del servicio secreto y de las fuerzas del orden locales visibles en todo el recinto, garantizando la seguridad de los asistentes y del expresidente. Aproximadamente a las 6 de la tarde, la multitud estalló en vítores cuando llegó la comitiva de Donald Trump. El expresidente, conocido por su presencia imponente, subió al escenario. Trump, vestido con su característico traje oscuro y corbata roja, saludó al público con una sonrisa de confianza. Momentos después, Trump comenzó su discurso, abordando los temas que se habían convertido en la piedra angular de su campaña: la seguridad fronteriza, la economía y la necesidad de un liderazgo fuerte. Sus seguidores estaban pendientes de cada una de sus palabras, vitoreándole y aplaudiéndole. Sin que los miles de asistentes lo supieran, el peligro acechaba justo fuera del perímetro de seguridad. Thomas Matthew Crooks, un veinteañero de Bethel Park, Pensilvania, se había apostado en el tejado de un cobertizo cercano. Armado con un rifle semiautomático tipo AR, Crooks tenía una clara línea de visión de Trump. Mientras Trump continuaba su discurso, Crooks se preparaba para llevar a cabo su plan mortal. La multitud permaneció ajena. Su atención se centró únicamente en el hombre que esperaban que liderara la nación una vez más. La primera señal de problemas llegó en forma de un débil zumbido, apenas audible por encima de los vítores y aplausos. Aproximadamente a las 6:10 de la tarde sonó el primer disparo. Trump, a media frase, hizo una pausa y se llevó la mano a la oreja derecha. La multitud, inicialmente confusa, empezó a darse cuenta de que algo iba terriblemente mal. El pánico se extendió como un reguero de pólvora a medida que se sucedían los disparos. Trump, consciente del peligro, se agachó detrás del podio mientras los agentes del servicio secreto corrían a su lado. Los agentes, entrenados para este tipo de situaciones, formaron rápidamente un escudo protector alrededor del expresidente y sus cuerpos sirvieron de barrera contra la amenaza desconocida. El pistolero, Thomas Matthew Crooks, disparó un total de 8 veces desde su posición elevada. Una de las balas perforó la parte superior de la oreja derecha de Trump, causándole una importante hemorragia. A pesar de la herida, Trump mantuvo la compostura. A medida que continuaban los disparos, aumentaba el pánico entre la multitud. Algunos se tiraron al suelo, otros buscaron refugio detrás de barreras y estructuras. El ambiente, antes excitado, se había convertido en uno de caos y terror. En medio del caos, un hombre de 50 años llamado Cory Comperatore hizo el sacrificio definitivo. Al intentar proteger a su familia de los disparos, Cory recibió un disparo mortal. Sus heroicas acciones serían reconocidas más tarde por el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que le llamó el mejor de los nuestros. El servicio secreto, actuando con rapidez, consiguió neutralizar la amenaza. Un equipo de francotiradores, situado estratégicamente, apuntó y disparó mortalmente a Crooks, poniendo fin al peligro inmediato. La multitud, aún conmocionada, empezó a asimilar lo que acababa de ocurrir. El momento inmediatamente posterior al atentado contra Donald Trump estuvo lleno de caos y urgencia. Cuando cesaron los disparos, los agentes del servicio secreto se apresuraron a evacuar al expresidente del escenario. Con la cara manchada de sangre, Trump permaneció rodeado de su equipo de protección mientras le guiaban fuera del escenario hasta un todoterreno que le esperaba. La comitiva de Trump se alejó a toda velocidad del lugar en dirección a un hospital local. A pesar de la lesión, el expresidente mantuvo la compostura y la concentración. Más tarde describió el momento en las redes sociales. Supe inmediatamente que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrándome la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar, atendieron a los heridos y aseguraron la zona. Los socorristas trabajaron incansablemente para prestar asistencia médica a los heridos de bala. Entre los heridos se encontraban David Dodge, de 57 años, y James Copenhaver, de 74. Ambos resultaron gravemente heridos, pero sobrevivieron al ataque. Trágicamente, Cory Comperatore, de 50 años, que había intentado proteger a su familia de los disparos, recibió un disparo mortal.
El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, lo calificó posteriormente de héroe. Cory murió como un héroe. Cory se lanzó anoche sobre su familia para protegerla. Al difundirse la noticia del intento de asesinato, la nación se vio presa de una mezcla de conmoción, miedo e indignación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación y apoyo a Trump, así como de condena del acto violento. El panorama político se vio inmediatamente afectado, y líderes de ambos partidos se pronunciaron contra el atentado. El presidente Joe Biden fue uno de los primeros en responder, condenando la violencia y haciendo un llamamiento a la unidad. En una declaración pública, afirmó: "No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarla". Biden habló más tarde con Trump, expresando su alivio por el hecho de que el expresidente estuviera a salvo y se encontrara bien. La campaña de Biden también actuó con rapidez, interrumpiendo todas las comunicaciones salientes y trabajando para retirar sus anuncios de televisión lo antes posible. El presidente ordenó una revisión independiente de la seguridad y los acontecimientos del mitin de Pensilvania para determinar qué salió mal y cómo se podría prevenir un incidente de este tipo en el futuro. Mientras tanto, la campaña de Trump emitió un comunicado en el que aseguraba a sus seguidores que el expresidente se encontraba bien y que continuaría con su agenda de campaña. El propio Trump escribió en la red social Truth Social: "Amo de verdad a nuestro país y os quiero a todos, y estoy deseando hablar a nuestra gran nación esta semana desde Wisconsin". La Convención Nacional Republicana, que iba a comenzar en Milwaukee pocos días después del atentado, se desarrolló según lo previsto. Se reforzaron las medidas de seguridad, y el servicio secreto y las fuerzas del orden locales trabajaron sin descanso para garantizar la seguridad de todos los asistentes. El atentado contra Donald Trump no solo conmocionó a la nación, sino que también puso de relieve los peligros siempre presentes a los que se enfrentan las personalidades públicas. Mientras proseguía la investigación sobre los motivos de Thomas Matthew Crooks, el FBI, el servicio secreto y las fuerzas del orden locales trabajaron sin descanso para descubrir las razones de este espeluznante acto de violencia. El fallido intento de asesinato de Donald Trump ha traído a la memoria un incidente ocurrido hace más de 4 décadas: el intento de asesinato del presidente Ronald Reagan. La historia se repite. Los acontecimientos que condujeron al atentado contra el presidente Ronald Reagan son tan extraños como escalofriantes. En el centro de esta historia está John Hinckley Jr., un hombre cuya vida dio un giro oscuro y retorcido debido a una obsesión con la actriz Jodie Foster. Esta obsesión acabaría llevándole a acechar no a uno, sino a 2 presidentes de Estados Unidos, lo que desembocó en un espeluznante acto de violencia frente al Hotel Hilton de Washington. A pesar de haber nacido en un entorno privilegiado, John Hinckley Jr. luchó contra sentimientos de inadecuación y aislamiento. Su vida dio un giro radical en 1976, cuando vio la película Taxi Driver. La película, protagonizada por Robert De Niro en el papel de Travis Bickle, un taxista mentalmente inestable que trama el asesinato de un candidato presidencial para salvar a una niña prostituta, causó un gran impacto en Hinckley. Empezó a identificarse con Bickle, viéndose a sí mismo como un solitario incomprendido destinado a la grandeza. La fijación de Hinckley por la película se extendió a su joven estrella, Jodie Foster, que interpretaba a una prostituta llamada Iris. Se obsesionó con Foster, creyendo que podría ganarse su amor copiando las acciones de Bickle. Hinckley empezó a escribir cartas a Foster, expresándole su admiración y detallando sus planes de convertirse en una figura nacional. Incluso se trasladó a New Haven, Connecticut, donde Foster estudiaba en la Universidad de Yale, en un intento de acercarse a ella. A medida que crecía su obsesión por Foster, también lo hacían sus delirios. Hinckley creía que cometiendo un gran acto de violencia podría captar la atención de Foster y ganarse su amor. Inicialmente, puso sus ojos en el presidente Jimmy Carter. Hinckley comenzó a acechar a Carter, siguiéndolo a varias paradas de campaña en todo el país. Fue detenido en Nashville, Tennessee, por llevar armas de fuego, pero quedó en libertad sin más investigaciones. A pesar de sus escarceos, Hinckley mantuvo su determinación. Cuando Ronald Reagan fue elegido presidente en 1980, Hinckley cambió de objetivo. Siguió de cerca la agenda de Reagan, esperando la oportunidad perfecta para atacar. Su oportunidad llegó el 30 de marzo de 1981, cuando Reagan tenía previsto pronunciar un discurso en el Hotel Hilton de Washington. Aquel fatídico día, Hinckley se apostó a las puertas del hotel, armado con un revólver del calibre 22. Había pasado semanas planeando el atentado. Había pasado semanas planeando el ataque, incluso practicando su puntería en un campo de tiro. Cuando Reagan salió del hotel, rodeado de agentes del servicio secreto y una multitud de curiosos, Hinckley vio su momento. Disparó 6 tiros en rápida sucesión.
La primera bala alcanzó al secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, en la cabeza, causándole graves daños cerebrales. La segunda bala alcanzó al agente de policía Thomas Delahanty. El agente del servicio secreto Tim McCarthy fue alcanzado en el abdomen mientras protegía al presidente. La última bala rebotó en la limusina presidencial e hirió a Reagan en la axila izquierda, perforándole un pulmón. La escena fue caótica. Los agentes del servicio secreto reaccionaron rápidamente, empujando a Reagan a la seguridad de su limusina. Reagan empezó inmediatamente a toser sangre. Fue trasladado al Hospital Universitario George Washington, donde fue operado de urgencia para extraerle la bala. A pesar de su edad, la excelente salud física de Reagan le ayudó a sobrevivir. Su tensión arterial era peligrosamente baja, lo que indicaba que estaba en estado de shock, pero mantuvo el sentido del humor y bromeó con el personal médico. Hinckley fue detenido inmediatamente en el lugar de los hechos. Sus motivos quedaron claros cuando los investigadores descubrieron sus cartas a Jodie Foster y sus detallados planes para impresionarla. Mientras tanto, las otras víctimas del tiroteo también recibían tratamiento médico. El secretario de prensa de la Casa Blanca, James Brady, que había recibido un disparo en la cabeza, se encontraba en estado crítico. La bala había causado graves daños cerebrales, dejando a Brady con discapacidades permanentes. El impacto en Brady fue grave, y su muerte en 2014 se declaró posteriormente homicidio porque fue causada por las heridas que sufrió durante el ataque. El agente de policía de Washington, D.C., Thomas Delahanty, que había recibido un disparo en el cuello, y el agente del servicio secreto Tim McCarthy, que había recibido un disparo en el abdomen, fueron tratados de sus heridas y finalmente se recuperaron. Mientras los equipos médicos trabajaban para salvar las vidas de los heridos en el atentado, la confusión y la preocupación se apoderaban de la Casa Blanca. El vicepresidente George H.W. Bush fue informado del tiroteo mientras se encontraba en Texas. Inmediatamente embarcó en el Air Force Two y voló de regreso a Washington, D.C. Mientras tanto, el consejero de la Casa Blanca, Fred Fielding, se preparaba para una posible transferencia de poderes presidenciales en virtud de la 25ª enmienda, que permite la transferencia temporal de autoridad si el presidente está incapacitado. A pesar del caos y la incertidumbre, la operación de Reagan fue un éxito y comenzó su recuperación. Más tarde, Hinckley fue declarado inocente por demencia de los cargos de intento de asesinato del presidente. Fue recluido en el Hospital St. Elizabeth, un centro psiquiátrico de Washington, D.C. Al igual que el presidente Reagan, Donald Trump era claramente el objetivo del atentado, ya que las balas iban dirigidas a él, pero gracias a la rapidez de su equipo de seguridad, salió con vida sin heridas graves. Los asistentes al mitin, sin embargo, vivieron una experiencia totalmente distinta. Un asistente afirma incluso que su observación podría haber evitado el tiroteo si el personal de seguridad hubiera escuchado sus advertencias. Entre la multitud congregada en el mitin de Trump se encontraba Greg Smith, un residente local que había acudido a escuchar el discurso del candidato presidencial. Cuando Trump comenzó su discurso, Greg notó algo inusual por el rabillo del ojo. Un hombre estaba trepando por el tejado de un edificio situado a solo 15 metros de donde se encontraba Greg. El hombre llevaba un rifle en la mano y estaba claro que intentaba pasar desapercibido. La reacción inmediata de Greg fue alertar a las autoridades. Apuntó al pistolero y gritó a los policías que patrullaban la zona. Pero a pesar de sus esfuerzos, parecía que la policía no se daba cuenta del peligro inminente. Durante 3 o 4 angustiosos minutos, Greg y los demás que habían visto al hombre en el tejado intentaron que la policía se diera cuenta del peligro. Agitaron los brazos, gritaron y señalaron hacia el tejado, pero la inclinación de este dificultaba que los agentes divisaran al pistolero. La desesperación de Greg crecía a cada segundo que pasaba. Sabía que si no detenían al pistolero, innumerables vidas podrían estar en peligro. No entendía por qué la policía no respondía a sus advertencias. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, los agentes del servicio secreto localizaron al pistolero. Inmediatamente empezaron a dispararle y no pararon hasta neutralizar la amenaza, pero el daño ya estaba hecho. En una declaración, un padre que estaba en la manifestación dijo: «Mi hijo lloraba y me suplicaba que lo llevara a casa. Había muchos niños allí con nosotros que estaban aterrorizados, siguen aterrorizados». Otro testigo presencial habló de cómo se tiró al suelo nada más oír los disparos. Un médico del servicio de urgencias de la concentración atendió a un miembro de la multitud por una herida de bala en la cabeza. La rápida respuesta de los profesionales médicos salvó vidas, pero el trauma de aquel día nunca se olvidará. Según las averiguaciones del servicio secreto estadounidense, los disparos se efectuaron hacia el escenario desde una posición elevada fuera del lugar del mitin. Un análisis realizado por la CNN reveló que Trump se encontraba a una distancia aproximada de entre 1.200 y 1.500 metros del atacante.
Esta distancia, combinada con la posición elevada del tirador, hizo increíblemente difícil para el personal de seguridad identificar y neutralizar rápidamente la amenaza. El servicio secreto se enfrenta actualmente a un intenso escrutinio, tanto por parte del público en general como de miembros de alto rango de la sociedad. Bob Ayers, exagente de la CIA y analista de seguridad internacional, criticó la gestión de la situación por parte del servicio secreto. En declaraciones a Al Jazeera desde Taunton, Reino Unido, Ayers afirmó que la unidad del servicio secreto estadounidense responsable de la seguridad de la zona no hizo un buen trabajo. Compartió su creencia de que no debería haber habido ninguna posibilidad de que una persona armada con un rifle trepara hasta un edificio y disparara contra el expresidente. A medida que se acercan las elecciones presidenciales, el mundo sigue expectante, con la esperanza de que este intento de asesinato sea un hecho aislado y no el comienzo de una serie de trágicos sucesos. Echa un vistazo a cualquiera de nuestros otros vídeos haciendo clic en las tarjetas de tu pantalla.